Reporte 100. Y vamos en este momento a enlazarnos hasta San Luis Río Colorado, este lugar donde ocurrió la tragedia el fin de semana y que lamentablemente cobrara la vida de 11 personas. Ya le dábamos cuenta hace unos momentos de la información y queremos platicar un poco más sobre lo que está pasando en San Luis Río Colorado a raíz del incendio de este lugar, Beer House Cantina, o el bar Beer House, y está en la línea el periodista, director de La Primera Noticias en San Luis Río Colorado, Alberto Sánchez Mares. Muchísimas gracias, Alberto, buen día. A ti, saludos a ti y a tu auditorio. Alberto, ¿qué es lo que hay de actualización en cuanto a lo ocurrido? Pues ya tenemos alguna de la información. ¿Qué hay hasta el momento? ¿Qué está pasando en San Luis Río Colorado? Katy, pues tras esta tragedia y tras la detención del presunto responsable, pues hay una ciudad consternada y en el estado también un dolor. Pues el día de ayer iniciaron los servicios funerarios de algunas de las víctimas. Hoy seguramente estarán siendo entregados los cuerpos para pues a darle sepultura a las 11 víctimas que de manera oficial se han compartido ya. Hay mucha tristeza, mucho dolor, y justamente hoy también se habrá de celebrar la audiencia del presunto responsable, el cual ya ha sido compartido a través de la Fiscalía, sí. Pues por esta dolorosa tragedia que pues ha consternado a la ciudad entera, dado pues la cercanía que se tiene con muchos de los hoy fallecidos. ¿Qué se sabe de los lesionados, Alberto? Muchos, tenemos entendido, fueron trasladados a la ciudad vecina de Mexicali, Baja California, para mejor atención, y otros más a la ciudad de Phoenix. ¿Sabes cuánto es el dato de los lesionados y qué tipo de lesiones tienen? A reserva de equivocarme, hay 4 personas lesionadas bajo atención especializada. Comento sobre la información que tenemos ahorita de manera extraoficial. Sí. Pero es así como ha transcurrido. Familias han estado acudiendo, familias y residentes han estado acudiendo al lugar de la tragedia, pues una especie de memorial para tratar de entender qué es lo que pasó en este escenario tan trágico, lamentándose y depositando velas y flores en las afueras de este espacio. Pues lo que vemos que pasó es un escenario dispuesto para la tragedia, además de que pues hay una persona responsable. Vemos que a la hora de distribuir responsabilidades pues vamos a encontrar a otras personas, porque de entrada pues ya hemos informado, era un lugar que no tenía extintores, era un lugar que no tenía salidas de emergencia. No contaba no operaba siquiera de manera regular, y las propias autoridades ya lo decían en información que vimos a través de redes sociales, que de esa manera estaba operando. Incluso habían mencionado las autoridades que este lugar había abierto, según las anotaciones que tengo, en 2017 abrió con nueva administración. En 2022 solicitan otro trámite de licencia de funcionamiento, dice aquí en 2022, durante 2020 y 2021 cerrado, y en 2023 funcionando de manera irregular, sin, en este caso, la autorización, pues, y no había una revisión tampoco. Si no había extintores, si no había todo lo que debe de reunir un lugar, o que debe tener un lugar donde se reúnen tantas personas, ¿cuál es el material que estaba construido? Porque nosotros vemos láminas, no sé si con esto tapaban un material que no sé de qué material era del otro lado, y luego nos dicen es una puerta la que incendia. Entonces, ¿cómo ocurrió esto, Alberto? Katy, bien has dado cuenta, la fachada muestra solamente pues una instalación muy improvisada.
muy el tipo industrial, pero en el fondo pues era pues anteriormente una cantina construida de parte de bloque de ladrillo y mayormente en madera, motivo por el cual pues fue los elementos necesarios para haberse prendido tan rápido, además de los materiales altamente inflamables. La persona roció combustible en la entrada principal y había otras 2 vías de salida. La información que nos comparten las personas que estuvieron en el lugar es que la puerta del lado oeste estaba obstruida, estaba asegurada, la lograron reventar, pero no estaba cerca del fuego, y la puerta del fondo del lado sur estaba obstruida con cartones de cerveza. Pero igual no eran salidas de emergencia, pues. Pues no, tenían que buscar la llave para poder abrir, así como ocurrió en la guardería ABC aquí en Hermosillo, en el que había otra puerta, pero que no era una salida de emergencia. Para quienes no recuerden en este momento, son las puertas que se abren solo de adentro hacia afuera, que no pueden tener llave, porque de eso se trata, que tengan que salir rápidamente. Sí, es este recuerdo de la tragedia de Hermosillo y de Sonora, la que también nos hace atender esta situación en el municipio de San Río Colorado. Y al respecto, el mismo fiscal de justicia dio a conocer que se determinará en el transcurso de la investigación la posible responsabilidad administrativa, es decir, si los funcionarios que atendieron pues pudieran tener alguna sanción mayor. Si bien el asunto fue motivado por un ciudadano de manera solitaria y en un arrebato de estupidez, incendió el acceso y provocó la reacción de fuego, se le suma a las condiciones en las que operaba el espacio, el cual pues contaba no solamente con la licencia, no contaba con la licencia de funcionamiento actualizada, sí tenía. Es decir, no tenía permiso para la venta de alcohol. Tenía permiso para la venta de alcohol. Tenía permiso para la venta de alcohol. ¿Y cuál es cuando dicen que opera de manera irregular, a qué se refiere entonces? Hay tres situaciones. Uno, el permiso, la licencia de alcoholes, la que emite el gobierno del estado a través de la Dirección de Alcoholes, es la que les autoriza al espacio la venta y consumo dentro del espacio hasta las 2 de la mañana. La otra es la licencia de funcionamiento, la que emite el gobierno municipal, y lo otro es la autorización derivado de esa licencia de funcionamiento para la inspección por parte de autoridades de protección civil. Estas 3 instancias habrán de ser llamadas por las autoridades de la Fiscalía para determinar el nivel de responsabilidad que tienen, porque si el espacio ya tenía esa autorización por parte de autoridades estatales, es una cadenita de las responsabilidades que se tenían en el espacio, además del dueño y otras personas que estaban a cargo del espacio. En los alrededores, las fotografías nos indican que hay casas, que son casas habitación las que están alrededor de este bar. Es una zona residencial aquí, rodeado efectivamente por viviendas. ¿Y puede estar un lugar así junto a las viviendas? La licencia o la autorización de uso de suelo es la que al parecer así ha estado operando desde décadas. Es un uso de suelo que no sé bajo qué condiciones, autorización de los mismos vecinos se habrá dado, si son entre los dueños de los vecinos, pero es un asunto que compete directamente a la Dirección de Desarrollo Urbano. La cuestión es que sí hay otros bares en los alrededores, también la central de autobuses, consultorios cercanos. Es una zona residencial y comercial activa. A raíz de lo ocurrido, ¿te has enterado qué ha pasado con los otros establecimientos que son de este giro? ¿O se sabe en qué condiciones funcionan establecimientos como tales, como bares, cantinas, donde se reúnen precisamente grupos de personas por decenas, ya sea restaurantes o bueno?
Pues por la tragedia, supongo, del viernes, por los primeros minutos del sábado, y ya para el sábado no reportamos la apertura de espacios. Desconocemos si por un tema de luto, de miedo, o cerraron lugares a raíz de eso. Sí, permanecieron cerrados, principalmente antros. Quizás si los revisan puedan estar en condiciones similares entonces. Lo que nos comparte la autoridad local es que específicamente en los demás espacios no tienen esas condiciones. Habrá que ver si la inspección de las autoridades de protección civil, que son las primeras responsables, determinan si hay también condiciones de riesgo en los demás espacios. Lo que se compartió a través de la conferencia de prensa es que no era una situación que imperara en los demás establecimientos, y comentaron también que anteriores conatos de violencia, ya otros 6 espacios habían sido clausurados hasta que cumplieran con las reglas de seguridad, tanto para ofrecer a los usuarios como para las personas que estuvieran dentro. ¿A qué hora fue el incendio? A la 1:35 aproximadamente. Sin afectar a... ¿Mande? ¿Cómo? Del sábado. ¿Sin afectar a los vecinos en ningún momento? ¿El incendio? Te digo, ese ya tiene espacio funcionando desde hace mucho tiempo. Sí. Desconozco si... Pero el incendio no afectó a los vecinos. No alcanzó. La mayor parte del incendio se concentró en el lado sur, no alcanzó a la vivienda más cercana que estaba en el lugar, chamuscado ahí alrededor solamente, sí. pero hasta ahí. Es inevitable, Alberto, que nos preguntemos no solo cuál es la situación que impera en otros lugares allá mismo en San Luis Río Colorado, sino cuál es la situación en general en el estado y en nuestro país. Y en nuestro país, en lugares de este tipo, de saber si cumplen realmente con las especificaciones, con el reglamento, porque de pronto nos enteramos de lugares que no cierran a las horas que deben de cerrar, de lugares que realmente no cuentan con una salida de emergencia y muchos de los jóvenes que acuden a estos lugares ni siquiera se preocupan por pensar si el lugar tiene una salida de emergencia, pero incluso vemos que ni los propios dueños, y a veces por lo que nos cuentas del caso específico pues de San Luis Río Colorado, pues ni los dueños, ni las autoridades, ni los que acuden al lugar están preocupados por la seguridad. Bien lo comentas, Katy, atinadamente. Incluso después de tragedia, como pasó en guardería ABC, se empezaron a apretar las pinzas en todas las guarderías, a crear leyes, reglamentos estrictos, y fue como empezamos a ver la cantidad de irregularidades que hay alrededor de todas y cada una de las guarderías en el estado de Sonora y del país. Y esta situación, pues lamentablemente tras una tragedia, obliga y motiva a que estos espacios que deberían de ser de esparcimiento, pero sabemos que se utilizan para otras cosas, pues tengan las condiciones de seguridad para las personas que las ocupan. Y es una realidad. Después de la tragedia, pues hay que revisar qué es lo que está pasando, porque no es un caso privativo de la ciudad, es un caso que está en el estado de Sonora, principalmente en zonas turísticas, donde acondicionan un galerón o un espacio no para aglomerar a tantas personas y prever escenarios como estos, un accidente motivado por un incendiario o un accidente eléctrico, que es lo que habitualmente llega a ocurrir. ¿Sabes si fueron llamados a declarar los propietarios ya o hay algo más al respecto? Hasta el momento no, solamente Bien. Que la audiencia sabrá eso, le verá de la persona responsable el día de hoy. Seguramente al mediodía estaremos atentos a lo que se pueda derivar de esto y conocer si es posible qué motivó a este hombre a causar el daño que
que ocasionó a más de 11 familias en San Luis Río Colorado. Hay un mensaje de nuestro público en Facebook, gracias Ernesto, nos dice: lamentable lo ocurrido en San Luis Río Colorado, pero independientemente del actuar del psicópata que incendió, el problema es que la falta de supervisión de medidas de seguridad no se reduce a ese lugar. En todo el estado hay lugares así. Hermosillo también tiene lugares de esta manera, que independientemente de que su servicio sea bueno o malo, no cumplen con las reglas de protección adecuadas, porque muchos son casas que las han convertido en lugares de diversión, pero aún que incluso hasta cierran las puertas para seguir operando a horas posteriores de lo permitido, y todo con la colusión de las autoridades, es decir, con el famoso moche a inspección o policía. Pues es un tema real que plantea la persona que lo comenta. Es real en Hermosillo, en las ciudades turísticas, que los espacios se quedan abiertos después de la hora, y como bien comentas, el tema de moche, las autoridades de alcoholes o de seguridad, pues deriva en que los espacios permanezcan abiertos y todavía sellados con personas adentro. Ojalá. Lamentablemente ocurren estas cosas, y es cuando se empiezan a verificar, a revisar. No sabemos si es porque no existe el personal adecuado, no sabemos qué tanto es por hacerse de la vista gorda, no sé qué tanto es la misma corrupción que a veces pues también impera en estos temas. No vamos a decir que en todo, pues, pero hay una cadenita de responsabilidades para que lleguemos lamentablemente a contar hechos tan lamentables. Muchísimas gracias, Alberto Sánchez Mares, periodista, director de La Primera Noticias en San Luis Río Colorado. Gracias por la información. Saludos. Que tengas buen día. Reporte 100.